Y bueno, vamos en esta segunda parte de nuestro video de los trastornos de ansiedad y vamos a hablar de este primer trastorno que es la fobia y que es un trastorno muy frecuente en la población en general. El término fobia alude a un miedo excesivo a un objeto, a una circunstancia o a una situación específicos. Una fobia específica es un miedo intenso y persistente a un objeto o situación. El diagnóstico de fobia específica requiere la aparición de una ansiedad intensa hasta llegar al pánico, cuando se expone al paciente al objeto o a la situación temidos. Y entonces vamos a ver que no por eso vamos a estar exponiendo a nuestros pacientes de manera arbitraria y poco ética al estímulo, ¿de acuerdo? Ok. eh, Vamos a ver o repasemos en cada uno de ustedes o en sus cabezas qué son esas circunstancias que podrían desencadenar esta reacción. Van a decir ustedes, bueno, yo a lo mejor no tengo este diagnóstico, pero si pasara esta circunstancia en particular o este miedo o este objeto en particular, si tuviera una salamandra enfrente de mí o una pluma o nubes o altura, entonces creo que podría vivir esa experiencia. El diagnóstico de fobia, bueno, ya, los individuos con fobia específica pueden anticipar el daño o pueden angustiarse con el pensamiento de perder el control, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que nuestros pacientes, si tienen una fobia, por ejemplo, a las mariposas, evitarán salir a jardines, a espacios abiertos. Si son de estas mariposas nocturnas, pues decidirán no salir después de que se meta el sol, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, pensemos en personas que tienen miedo a viajar en avión y prefieren hasta hoy en día hacer viajes en barco, por ejemplo, o en carretera. Dice, la prevalencia a lo largo de la vida de la fobia específica es aproximadamente del 10%. Es el primer trastorno mental más frecuente entre mujeres y el segundo más habitual en hombres. Las tasas de fobia específicas entre las mujeres duplican la de los varones. Y vamos a ver justamente que en los trastornos de salud mental tenemos trastornos que justamente son más frecuentes en varones y tenemos trastornos que son mucho más frecuentes en mujeres. Los informes cifran entre un 50 y un 80% de la comorbilidad en la fobia específica, con otros trastornos de ansiedad, con trastornos del estado de ánimo y algunos relacionados con sustancias. ¿Por qué? Pues justamente porque si yo estoy sintiéndome muy ansioso o ansiosa, tenemos una sustancia legal maravillosa de fácil acceso que es el alcohol. Entonces puedo lidiar con justamente mi ansiedad a través de esto. La aparición de la fobia específica puede ser el resultado de emparejar un objeto o situación específicos con las emociones del miedo y de la ansiedad. Diversos mecanismos para este emparejamiento, como son eh, factores genéticos que tienden a agruparse familiarmente, ¿de acuerdo? Y 2/3 partes a 3/4 partes de los probandos, o sea, de los pacientes, pueden estar con al menos con un familiar de primer grado con una fobia específica. Entonces, si nosotros le preguntamos a nuestros familiares, a nuestros pacientes sobre sus familiares, dirán, bueno, mi mamá también le tiene miedo a los ratones o a las alturas, o mi hermana, ¿de acuerdo? Entonces es bastante frecuente. Ok. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿De acuerdo? Eh, Vamos a ver que el diagnóstico se hace ocupando los criterios. En algunos de los trastornos que nosotros vamos a ver, no solamente en esta presentación, sino en otros temas de acuerdo de salud mental, cuando nosotros hemos hablado del DSM-5 o del CIE-10, yo quisiera que no gasten justamente información de su cerebro pues sí, no hagan un esfuerzo mental importante
porque esto está escrito y podemos revisarlos de manera muy sencilla. Lo que sí es importante es que tengan una idea, ¿de acuerdo?, de cómo se hace el diagnóstico, pero de ninguna manera una pregunta ética y humana sería decirles cuál es el criterio A para el diagnóstico de una fobia específica. Lo que es importante es saber que la fobia es un miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica, pero no les voy a preguntar o no les vamos a preguntar cuál es el criterio A, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a ver que nuestro criterio B es justamente el de el objeto de la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. ¿Qué más? Vamos a ver que el objeto o situación fóbica se evita o resiste activamente con miedo o ansiedad intensa. D. El miedo y la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea el objeto o situación específica y al contexto sociocultural. El miedo es persistente y dura típicamente 6 o más meses. El miedo, que justamente es desproporcionado, causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes de funcionamiento. Entonces, las personas eh, justamente evitan a subir, por ejemplo, ¿no? Al piso 23, aunque ahí era su entrevista para el trabajo. O, como les decía, pueden preferir hacer un viaje de 24 o 28 horas en carretera que volar en un avión. Y bueno, vamos a ver que todo esto no se puede explicar por otro trastorno mental. ¿Cómo podría ser otro trastorno mental? Pues pensemos en algún trastorno psicótico donde la idea de que esta situación, este animal u objeto, esté generando ideas delirantes o trastornos del pensamiento. Entonces vamos a ver que la ansiedad o esta fobia específica es, si bien es un miedo irracional, no está teniendo un contexto delirante. El paciente no puede explicar la intensidad del miedo, pero justamente no le da una connotación que sea extraña. De acuerdo a su discurso, ese examen mental va a decir, pues me dan mucho miedo las mariposas y me da mucha vergüenza porque yo sé que no hacen nada, pero no puedo. A decir, es que las mariposas son la reencarnación de mi bisabuela que era muy mala, ¿de acuerdo? Entonces, eso es otro trastorno. Vamos a ver que en el cuadro clínico se caracteriza por la aparición súbita de ansiedad intensa cuando los pacientes se exponen a situaciones u objetos específicos y que van a anticipar esta exposición. Vamos a ver que va a tener un ataque en el estado de ánimo, van a evitar el estímulo. Muchos pacientes presentan trastornos relacionados, como habíamos dicho, con el alcohol y algunos de ellos van a presentar el trastorno depresivo mayor. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar en la exploración del estado mental? Pues vamos a ver que va a haber la presencia de un miedo irracional, ego distónico a una situación de actividad u objeto específico. Y vamos a ver que en ocasiones, como hemos dicho, se observa depresión. Es raro que nuestros pacientes busquen tratamiento por esto, a menos que las situaciones de la familia, de pareja, en el trabajo, les obliguen a recibir atención. Y vamos a ver que generalmente estas fobias específicas inician en la infancia y generalmente continúan hasta la edad adulta, generalmente. Y bueno, vamos a ver que la gravedad del trastorno pues generalmente se mantiene constante a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el tratamiento? Pues vamos a ver que lo más importante va a ser la parte terapéutica, porque justamente es entender a veces para la persona cuál es el motivo de esa fobia, pero la mayoría de los pacientes no les interesa saber por qué la fobia, sino qué hacer con ese miedo, cómo rebasarlo. Y por eso la terapia conductual es el tratamiento más estudiado y también más efectivo. En segunda instancia, tenemos estas terapias que están orientadas a la introspección, a entender por qué las mariposas, por qué los ratones, por qué la altura,
porque las bolsas de súper, lo que sea, justamente. Cuando hablamos de terapia virtual, no estamos hablando de solamente de esta versión hoy en día, que tenemos muchas consultas a través de estas plataformas a distancia, sino estamos hablando de ir exponiendo también a nuestro paciente a una foto de una mariposa o de un ratón, después a videos y así, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y también habrá otras modalidades terapéuticas que estarán involucradas en este tratamiento. Vamos a hablar ahora de esta fobia que es la fobia social. Y vamos a ver que la fobia social implica el miedo a situaciones sociales, incluidas las situaciones que implican el escrutinio o el contacto con desconocidos. Tienen miedo de sentir vergüenza en situaciones sociales, es decir, reuniones sociales, presentaciones orales, conocer a gente nueva. Tienen un miedo específico a realizar actividades como comer o hablar entre otras personas, o poder sufrir un miedo vago e inespecífico y a pasar vergüenza, ¿de acuerdo? O en específico a pasar vergüenza. Es este miedo, pero que va a ser de una manera desproporcionada, que las personas podemos sentir justamente por esta necesidad de pasar vergüenza frente a otros. Si bien ninguno de nosotros queremos pasar vergüenza o ser criticados por las personas con las que convivimos, frente a las que exponemos, con las que trabajamos, podemos superar esa circunstancia y hacer nuestra presentación, hablar con nuestro jefe, con los vecinos, etcétera, etcétera. Vamos a ver que dentro de su etiología, vamos a ver que van a estar involucrados ciertos neurotransmisores como son noradrenalina y adrenalina, tanto central como periféricamente, y vamos a ver que la dopamina también está relacionada. Vamos a ver que el diagnóstico va a ser este miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen de otras personas. El individuo tiene miedo a actuar de cierta manera o demostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. Las situaciones sociales se evitan o resisten con miedo y ansiedad intensa. El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación social o el contexto sociocultural. Este miedo es persistente y dura al menos 6 meses, ¿de acuerdo? O más tiempo. Y bueno, vamos a ver que el malestar es clínicamente significativo. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento en este caso? Pues vamos a ver que también la psicoterapia va a ser muy, muy importante para poder enfrentar y entender el porqué de este miedo. Vamos a pensar si tengo miedo a hablar en público, cuál es su origen, o si no me interesa saber por qué me está pasando esto, pues sí saber cómo respirar, qué hacer, cómo modificar mi manera de pararme en el escenario, lo que sea. Cualquier estrategia que me permita dominar esta experiencia emocional. Y vamos a ver que también vamos a estar ocupando medicación farmacológica como son los ISRS, las benzodiazepinas, la venlafaxina, la buspirona, ¿de acuerdo? Y que estos medicamentos nos van a ayudar tanto en los momentos agudos, por ejemplo, justamente al presentarme en la obra de teatro, al hacer la propuesta de proyecto en mi oficina, a llegarle al chico o a la chica que me gusta, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que los ISRS serán nuestra primera línea de acción para el tratamiento a largo plazo.